Superconductores. ¿En qué difiere el flujo de corriente en un superconductor? Difiere en que la resistencia al flujo de corriente por un superconductor es cero. Tiene una conductividad infinita, debido al cambio de las propiedades eléctricas que se les aplica al elemento superconductor. Carga. ¿Qué le sucede a los electrones en cualquier proceso de cargado? Los electrones se trasladan de un material a otro originando cuerpos con carga positiva o disminución de electrones y cuerpos con carga negativa o exceso de electrones. Carga por fricción o por contacto. Un ejemplo, al frotar un bolígrafo con un trozo de lana se trasladan electrones desde el trozo de lana hasta el bolígrafo, quedando el bolígrafo cargado negativamente por su exceso de electrones. Si acercamos el bolígrafo a trozos de papel, estos serán atraídos dado a la carga de bolígrafo que es la relación de carga. Un objeto electrónicamente polarizado tiene igual número de electrones y protones, que se encuentran orientados en extremos opuestos, mientras que un objeto cargado eléctricamente tiene un exceso o deficiencia de electrones. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas eléctricas de diferentes signos e igual magnitud, separadas entre sí por una distancia pequeña. Campo eléctrico. ¿Cómo se define la dirección de un campo eléctrico? La dirección del campo eléctrico se define alejándose de la carga si ésta es positiva o acercándose a la carga si ésta es negativa. Blindaje eléctrico. ¿Por qué no hay campo eléctrico en el centro de un conductor eléctrico cargado? No existe el campo eléctrico en el centro de un conductor esférico cargado, ya que no existen electrones en su centro. ¿Existe un campo eléctrico? Respuesta de la pregunta número 4. Debido a la fricción entre el aire y el camión que transporta gasolina, se genera una corriente electrostática en el vehículo, por lo que los neumáticos, al estar en contacto permanente con el suelo, conducen la carga generada en el camión. Respuesta a la pregunta número 5. La diferencia principal es el nivel de conductividad de cada uno de ellos, así como el número de electrones en la última capa de valencia. Los conductores tienen más de 4 electrones, los semiconductores tienen 4 electrones y los aislantes tienen menos de 4 electrones. Respuesta de la pregunta 6. Los pararrayos son más altos que el edificio para atraer el rayo y tener un punto controlado de descarga. Respuesta a la pregunta 7, que es explicar cómo sucede algo teniendo en cuenta las cargas opuestas en un átomo y la forma en que sucede la ionización. Cuando la diferencia de potencial es suficientemente grande, el aire, que es un aislante, se vuelve un conductor de electricidad. Esto se debe a que al avanzar la corriente eléctrica entre las moléculas de aire, parte de su energía hace saltar de órbita a los electrones de las últimas capas. 8. ¿Por qué un buen conductor de calor es también buen conductor de electricidad? Esto se debe a que este tipo de material tiene muchos electrones libres o están débilmente ligados a los núcleos, de tal manera que si se aplica una diferencia de potencial, provoca que los electrones se desplacen. 9. Al frotar un globo inflado contra el cabello, este se cargará negativamente por el exceso de electrones que quedan en el globo. Al acercar el globo hacia una puerta, se genera una fuerza electrostática que hace que las cargas negativas del globo y las cargas positivas de la pared se atraigan. 10. Para comparar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas, se tiene la ley de Coulomb, que establece que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que nos une. Ley de Ohm y choques eléctricos. ¿Cómo afecta lo mojado de tu cuerpo a su resistencia eléctrica? La superficie mojada de tu cuerpo reduce la resistencia eléctrica. Para
determinado voltaje, ¿qué sucede con la cantidad de corriente que pasa por la piel de tu cuerpo cuando sudas? El sudor de nuestro cuerpo posee aguas y sales minerales que reducen la resistencia eléctrica de nuestro cuerpo. ¿Por qué es riesgoso manejar aparatos eléctricos estando mojados dentro de nuestra tina? Porque el agua es un buen conductor de corriente que se vuelve medio ideal para que la corriente entre a tu cuerpo. ¿Cuál es la función de la tercera pata redonda de un contacto doméstico moderno? La pata redonda del enchufe es la responsable de llevar la energía excedente al suelo. Circuitos en serie. ¿Cuál es la desventaja principal de un circuito en serie? La primera desventaja del circuito en serie es que al estar todos sus elementos eléctricos conectados en serie, si uno falla, todos fallan. Circuitos en paralelo. A medida que se agregan más líneas en un negocio de comida rápida, se reduce la resistencia en el servicio a las personas. ¿Cómo se compara a lo que sucede cuando se agregan más ramales a un circuito en paralelo? Agregar más ramales a un circuito en paralelo es similar a incrementar puestos de atención en un negocio de comida rápida. Y baterías. ¿En cuál de los siguientes circuitos pasa una corriente que enciende la bombilla? El circuito que enciende la bombilla es el circuito 5, ya que el circuito se conecta al borde negativo con la carcasa negativa del bombillo y que entra al filamento y se conecta al borde positivo de la pila. Algo se consume en una batería y que al final se agota. Un amigo te dice que lo que en realidad se consume es la corriente y otro te dice que es la energía. ¿Quién, si fuera el caso, tendría la razón y por qué? Lo que se consume en una batería es la energía hasta que se agota. El fenómeno físico sucede cuando tu amigo te ayuda a arrancar el automóvil. Al conectar los bornes de la batería del automóvil del amigo, se forma un circuito en paralelo con lo cual se vuelve a cargar el acumulador. ¿Cómo indica esta técnica que una persona está mintiendo y cuando esta técnica no puede indicar que alguien está mintiendo? El polígrafo basa su funcionamiento en el cambio de resistencia que existe entre los dedos de la persona. Cuando una persona miente, la persona comienza a sudar y esto provoca una disminución de la resistencia del cuerpo e incrementa la cantidad de corriente que se detecta por el polígrafo. Es menos dañino conectar un aparato de 110 voltios en un circuito de 220 voltios o conectar un aparato de 220 voltios en un circuito de 110 voltios. Explique por qué. Es menos dañino conectar un aparato de 110 voltios en un circuito de 220 voltios, ya que al realizar la conexión contraria está sobrecargando con el doble de voltaje al aparato eléctrico que puede causar un cortocircuito. ¿Por qué la rapidez de una señal eléctrica es mucho mayor que la del sonido? La señal eléctrica viaja mucho más rápida que la del sonido porque no requiere de un medio para propagarse. Polos magnéticos. ¿En qué sentido los polos magnéticos son muy diferentes a las cargas eléctricas? Los polos magnéticos se representan en pares, norte y sur, mientras que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Dominios negativos. ¿Por qué al dejar caer un imán de hierro sobre un piso duro se debilita su magnetización? Si se deja caer un imán sobre un piso duro, se provoca un desalineamiento de los electrones del imán, lo cual provoca su debilitamiento magnético. Electroimanes. ¿Por qué un trozo de hierro duro de una espira
que conduce corriente aumenta la intensidad del campo magnético. Los dominios magnéticos en el elemento de hierro son inducidos a alinearse, por lo tanto, incrementan el campo magnético que se suma a la bobina. Rayos cósmicos. ¿Cuál es la causa de la aurora boreal? Se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y el campo magnético de la Tierra lo dirige hacia los polos. Biomagnetismo. Menciona al menos 6 seres vivos de los que sepa que albergan imanes diminutos en sus organismos: ballenas, elefantes, tortugas, abejas, avispas, palomas mensajeras y delfines. Magnetismo. ¿Qué campo efectúa cuál función? El campo eléctrico acelera las partículas cargadas de la dirección de una línea imaginaria que une la carga que produce el campo eléctrico con la carga. Ley de Faraday. Además de voltaje inducido, ¿de qué depende la corriente generada por la inducción electromagnética? Respuesta. La ley de Ohm dice que la corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Depende de la resistencia de bobina y del circuito en que esté conectada. Cuando entra el imán, los electrones se mueven en una dirección y cuando sale cambia la dirección. ¿Cuáles son las 3 maneras con las que se puede inducir un voltaje en un conductor? Respuesta. El imán es el que se mueve, el campo magnético, y la bobina está quieta. El conductor se mueve dentro del campo magnético, 2 bobinas, una primaria y otra secundaria, que se afectan entre sí por medio del campo magnético. Generadores y corriente alterna. ¿Cuál es la semejanza básica entre un generador y un motor eléctrico? ¿Cuál es la diferencia básica entre ambos? Respuesta. La diferencia básica entre el generador y un motor eléctrico es la entrada y salida de energías que se usan en ambos. En el generador ingresa energía mecánica y la transforma en energía eléctrica. Transformadores. 1. ¿Por qué en un transformador se requiere corriente alterna? Respuesta. Para que se induzca el voltaje en una bobina del transformador, el campo magnético debe ser variable, lo que se logra solo con el tipo de corriente alterna que varía desde un voltaje mínimo hasta un máximo. 2. Si un transformador es muy eficiente, ¿puede aumentar la energía? Explica por qué. Respuesta. No es posible que un transformador aumente la energía, va en contra de los principios lógicos de la física. La energía no se crea ni se destruye. 3. ¿Cuál es la principal ventaja de la corriente alterna sobre la corriente directa? Respuesta. Es que la corriente alterna se pueden utilizar los transformadores que elevan el voltaje para que la corriente disminuya y por tanto disminuye los diámetros de los conductores. Pregunta. ¿Por qué se separan las láminas? Las cargas generan una fuerza llamada fuerza electrostática. Por eso las cargas del mismo signo no pueden estar juntas, porque dichas fuerzas se repelen entre sí. ¿Cómo puede pasar la carga al alambre sin siquiera tocarlo? Al frotar un peine o cualquier objeto plástico en el cabello o la ropa, se transfieren electrones al peine. ¿Por qué se repelen las láminas? Al acercar el peine al electroscopio, vemos que las láminas de aluminio se separan debido a que la carga puede circular por el alambre de cobre y llegar hasta la lámina de aluminio, que se carga y se repelen. ¿Cómo se sobrecarga el peine? Al intentar lo mismo, sustituyendo el peine o el globo por una barra de metal, se genera la sobrecarga en el metal. Pero al ser un buen conducto eléctrico, la carga se digiere hacia la mano de la persona y después al suelo, y no se ve que las láminas repelen. ¿Se pueden hacer que las láminas se junten? Las láminas nunca se podrá atraer a menos que sean láminas independientes con su respectivo cable y frotando diferentes cosas y acercándolas al alambre
de cada lámina.